Si el pecado no hubiese entrado al mundo, no hubiese muerto el Hijo de Dios en la cruz. Sin embargo, Dios permitió, por un lado, que el pecado entrase, y luego Él lleva a su Hijo contestando la oración: la copa no pasará de ti. Si es posible, dice Jesús, pasa de mí esta copa. Pero no pasó. Y el Señor sube a la cruz. Y otra vez uno se pregunta: ¿permitir la entrada del pecado para que luego se produzca el sacrificio más grande del universo, que es la muerte del Señor Jesucristo, inocente, como ese 53, llevando en Él el pecado de todos nosotros? Todo eso presenta, hermano, nos presenta a nosotros un misterio. Estos dilemas, hermano, fueron resueltos por Dios antes de la creación. Las decisiones que tienen que ver con todo esto que hemos mencionado, ya estaban hechas, las decisiones, antes de que el mundo, de que el universo fuera creado. Así dice la Escritura. Esto fue antes de la fundación del mundo. Antes de ella, usted y yo fuimos predestinados. Antes de ella, el sacrificio de Cristo fue decidido. Antes de ella, la presencia del pecado. Antes de la fundación del mundo, la preparación de un lugar donde rendiremos cuentas, sean buenas o sean malas, cuentas muchas o cuentas enteras. Job 1:22, ¿no? Es un versículo interesante, especialmente porque es este hombre que sufre el que dice esto. De él se dice esto. Mire usted en Job capítulo 1, verso 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ya se cogió el cliente, ¿verdad? No, y luego dice el hermano: pues yo bautizo por una puerta, salen por otra. Y el bautismo, hermano, se quedó muy corto. El bautismo, no lo olvidemos, es el perdón de los pecados pasados. Hasta el momento del bautismo yo quedo limpio. Ahí en 1 Corintios 1 dice que los mismos corintios fueron santificados y justificados en Cristo Jesús. Sí, pero esa santificación y justificación fue hasta el momento en que el bautismo se aplicó a ellos. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pues sí, pero después del bautismo uno tenía la muerte de su papá. ¿Dónde quedó la santificación de ese bandido? ¿Dónde quedó la justificación de ese bandido? Otros no celebraban la cena del Señor como una comilona. Otros decían que de Cristo, que de Pablo, que de Apolos. Y otros no creían siquiera que había resurrección de muertos. Y todos esos habían sido santificados y justificados. Pero ¿qué sucedió? El llamamiento no era solo quedarse en esa línea, sino era llegar a ser santos. Porque son llamados a ser santos. Cuando nosotros entendemos ese nivel de santidad, vamos a poder entender la razón por la cual hay infierno o hay Hades. Hay el lugar en el cual nosotros rendiremos cuentas. ¿Alguno más, hermano? ¿Predestinado puede ser igual o equivalente a escogido? Sí. ¿Verdad? Sí. Dios pensó en ti, ¿no? Y nosotros te bautizamos. Y todo depende si sigues la vida cristiana. Así es. Dios pensó en ti, escuchaste el Evangelio, te bautizamos en aquel momento. Y eso ya significa que no eres como todos. Estás en un grupo selecto. Pero ese grupo selecto, hermano, no garantiza que allá en el final de la vida no haya cuentas que rendir. Porque a ese bautismo que nos cuesta bastante llegar, hermano, todavía tenemos que agregarle ser santos. Ser santos como Dios es santo. Fíjese el nivel, como vuestro Dios es santo. Santidad de Jehová, decía el frontal del sumo sacerdote. Santidad de Jehová. ¿Alguien más levantó la mano? Hermano, justamente estaba pensando en eso, hermano. En 1 Pedro del 15 al 17 hay varias razones por las cuales debemos ser santos, ¿verdad? Y una porque Dios es santo, y la otra porque si invocamos y si llamamos Padre a aquel que sin acepción de personas juzga. Entonces nuestra santidad también está en la medida del hecho de que Dios va a juzgar nuestras acciones. Correcto. No solamente porque Dios es santo, sino porque juzga, y juzga en el estándar de su santidad, no en el estándar de nuestra propia santidad. Así es. Por eso el apóstol Pablo, cuando le dice a los romanos en el capítulo 1 y luego en el capítulo 2, en el capítulo 1 les dice: no tienen
Ajá. Pero en el capítulo 2, aquellos que tienen un relativismo moral, o sea, que comparados con los del capítulo 1 son mejores. No obstante eso, les dice, pero él es inexcusable también. Así es. Porque mi santidad no es si soy mejor que los demás, sino mi santidad se debe medir con Dios. Así es. Probablemente podamos humanamente ser mejor que todos los demás, y no descartamos ese hecho, que alguien sea consagrado, piadoso, más que todos. Pues sí, pero la medida no son todos, la medida es el Señor. Y es ahí donde nosotros quedamos cortos. Y hay otro por qué. ¿Por qué no podemos ser tan santos, hermano? ¿Por qué Dios nos hizo capaces de ser tan santos como Él quiere que seamos? Y entonces ahí tenemos que viene el concepto maravilloso de la gracia. Porque si haces lo que debes hacer, siempre inútil eres. Y entonces no eres algo por obras, sino por gracia. No somos capaces de ser todos los santos, como dice la santidad de que habla el hermano. El punto de referencia es Dios, sí, hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo. Pero díganme cuándo. Y luego viene, ¿pues por qué? ¿Por qué me pide el Señor la plenitud de Él y no puedo llegar a la plenitud de Él? ¿Por qué me pide lo imposible? ¿Por qué me pide lo que no puedo alcanzar? Porque al final quiero salvarte porque yo soy bueno, por mi gracia. Pero la santidad mía tiene que ser el último nivel hasta donde yo puedo alzar mi mano a tocar el cielo. Así es que siempre voy a estar intentando. A una altura más alta. Eso nos coloca a nosotros carentes de soberbia. ¿Quién le va a decir a otro? ¿Me entiende? Eso nos obliga a humildad. Entender estos conceptos, hermano, no vamos a llegar a la santidad de Dios, pero tenemos que llegar a la santidad de Dios. Y si la llegamos. Ahí tenemos nosotros en hebreo los espíritus de los justos hechos perfectos. Hermoso. Ya nos hizo perfectos el Señor, pero para eso hay que rebasar la línea de la muerte física en condiciones de santidad. Santidad a nivel máximo alcanzado por mí, alcanzado por usted. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? La palabra apropiada, ¿no?, para el Hades es retribución. La palabra retribución se menciona 12 veces. 12 veces en el Antiguo y el Nuevo Testamento. No puede llamarse castigo, ni al infierno, ni al paraíso, ni al Hades en su conjunto, porque el castigo tiene propósito disciplinario. El castigo implicaría una segunda oportunidad. ¿Por qué usted le da disciplina a sus hijos? No vas a ver televisión porque sacaste malas calificaciones en la escuela. Vas a verla hasta que estas calificaciones remonten el nivel. Sacaste 5, te perdí dame 8. Cuando tengas el 8 vas a empezar a ver televisión. El castigo tiene finalidad disciplinaria, pero hermano, el infierno no. El Hades es un estado en el cual, para bien o para mal, ya no hay regreso. Por eso no es castigo, es retribución. Es lo que se obtuvo de acuerdo a lo que se hizo. Ya no hay que, va a haber una segunda oportunidad. Lo más terrible, la imagen más terrible de este concepto es el rico, ¿se acuerdan? Él quería oportunidades. Dame otra chance, siquiera una gota de agua. Y la respuesta es no. Bueno, de perdido que mis hermanos. Y la respuesta es no. Bueno, dame chancita de cruzar para allá o que venga para acá. Y dice no, hay una cima, no se puede. Ese es el punto que uno no acepta. Que me dé oportunidad otra vez Dios, que me dé otra oportunidad, ya no hay. Y si a eso agregamos que la muerte es impredecible, eso nos coloca a nosotros en la necesidad de salvarnos ya. ¿Por qué? Porque la vida es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, y después de que la vida cesa ya no hay otra oportunidad. Pero ahí entran otra vez los vendedores de esperanza. Usted sabe los mormones, ¿verdad?